En 1981, un joven médico desapareció durante un turno de noche en el Centro Médico Santa Arminda. 16 años después, en 1997, un equipo de demolición que desmantelaba la morgue del hospital, abandonada hacía tiempo, abrió un cajón sellado. Lo que descubrieron, envuelto en lino podrido, reavivó un caso que la ciudad enterró silenciosamente, y una verdad que nunca se pretendió revelar. La lluvia había amainado durante la noche, dejando el aire alrededor del Hospital St. Armand Memorial impregnado de un intenso olor a hormigón húmedo y serrín. El edificio, en silencio durante más de una década, crujía bajo la vibración de la maquinaria y las botas. Antaño el centro de traumatología más concurrido de Zaragoza, ahora era un esqueleto de losas de hormigón, cristales rotos y letreros azules descoloridos. Los contratistas habían pasado la última semana desmantelando el ala este, derribando décadas de abandono en preparación para un complejo comercial que con el tiempo borraría el pasado. Dentro de la morgue, dos hombres trabajaban a ritmo constante. Tomás Frías, un capataz de temperamento irascible y una vena protectora hacia sus trabajadores más jóvenes, estaba de pie junto a una hilera oxidada de cajones para cadáveres. En la pared del fondo, la mayoría de las unidades se abrían con facilidad, vacías por dentro, salvo por escamas de óxido y algún que otro guante quebradizo. Iban por la mitad de la tercera hilera cuando un cajón se negó a moverse. Probablemente esté deformado por la humedad, dijo el trabajador más joven, Nacho, tirando del mango nuevamente. No, este se ha enganchado, murmuró Tomás, mirando el marco del cajón. Retrocede. Voy a buscar una palanca. Metió la herramienta bajo el borde y apoyó el pie en la base. Con un chirrido metálico, el cajón se abrió de golpe y ambos hombres retrocedieron. Dentro yacía un cuerpo humano parcialmente intacto, lino manchado y quebradizo por el tiempo, con mechones de pelo adheridos al cráneo descompuesto. Un ligero olor a podredumbre, atenuado por décadas, pero inconfundible, se extendía por el suelo de baldosas. Nacho se tambaleó hacia la puerta. ¡Dios mío! Eso no debería estar ahí. Tomás tomó su radio con el rostro sombrío. Llame. Nadie toca nada. En menos de una hora, el edificio fue clausurado. La policía de Zaragoza envió agentes uniformados para asegurar el perímetro, seguidos de una unidad de escena del crimen y un equipo de iluminación temporal. Lo que se suponía que sería un derribo rutinario se convirtió de la noche a la mañana en una escena histórica del crimen. Los restos estaban apretadamente enrollados en el fondo del cajón, con las rodillas pegadas al pecho, como dobladas a propósito. No había señales de sujeción, ni quemaduras de cuerdas ni cadenas. La ropa de cama lucía una insignia de hospital descolorida, casi ilegible por la humedad. Un técnico forense describió el estado del cuerpo como descomposición intermedia con momificación parcial, un caso poco común, pero plausible dado el estado sellado del cajón y la escasa ventilación. No había billetera, placa ni identificación médica, solo restos de la manga de una bata de laboratorio cerca del húmero izquierdo y fibras a juego con los uniformes de poliéster. Los técnicos colocaron el poco material restante en contenedores de conservación. A primera vista, nada indicaba violencia. Un agente, intentando aliviar la tensión, bromeó diciendo que era un cadáver viejo abandonado. Nadie rió. La detective Sara Valverde llegó justo después del atardecer, con el abrigo desabrochado y húmedo tras caminar entre barricadas. Los casos sin resolver no solían ser su especialidad, pero se había ganado una reputación por su trabajo metódico y su desconcertante atención al detalle, cualidades que su capitán respetaba y que la mayoría de sus colegas detestaban. Primero recorrió el perímetro, observando los pasillos destrozados, las placas del techo faltantes y el equipo abandonado. Cuando finalmente llegó a la morgue, se detuvo en el umbral, examinó la habitación y luego se acercó al cajón abierto. Nadie se dio cuenta hasta hoy, señaló un agente de la escena del crimen. Sara se inclinó sobre la bandeja, frunciendo el ceño. ¿Y antes no olía? Solo un poco.
Las habitaciones estaban herméticamente selladas, dijo el oficial. Además, los cajones probablemente estén herméticos. El moho y el paso del tiempo absorbieron la mayor parte de la descomposición orgánica. Sara asintió y se arrodilló junto a la bandeja, examinando el estado de los huesos. ¿Hay alguna posibilidad de que esto fuera un depósito médico, un cadáver para enseñar? No hay documentación que lo respalde, respondió el técnico. Y no estaba etiquetado. Sus ojos recorrieron el lino, su ceño se tensó. Si esto fue un accidente, ¿por qué sellarlo y olvidarlo? Esa noche, el cuerpo fue trasladado a la oficina del médico forense del condado. En la cámara frigorífica, el Dr. Ellison, patólogo forense de larga trayectoria, con ingenio y agudos instintos, tomó la iniciativa. Sara se quedó para la autopsia, apoyada contra la pared del fondo con los brazos cruzados, observando con una quietud que inquietaba a los demás. La doctora Ellison apartó la tela deteriorada. De 20 y tantos a 30 y tantos, posiblemente caucásico. Su estado es avanzado, pero lo suficientemente estable como para tomar una muestra de médula ósea. Extrajo partes del fémur y la pelvis para análisis toxicológicos. No hay traumatismo evidente, no hay fracturas, ni heridas de arma blanca ni de bala. Necesitaré histología de tejidos blandos. Sara estudió los fragmentos del uniforme. Mezcla de polialgodón. Estándar para uniformes hospitalarios en los años 70 y 80, posiblemente un profesional médico. Su mirada se detuvo en el rostro, o en lo que quedaba de él. Consíganme una lista de cualquier empleada del hospital que haya desaparecido en la época en que este lugar aún funcionaba. Por la mañana, Sara estaba en los archivos municipales, revisando minuciosamente libros de contabilidad copiados con carbón y planos en microfilm. Los registros de la morgue de St. Armand, almacenados desde 1985, eran un caos de firmas manuscritas, entradas censuradas y lagunas inexplicables. Encontró un registro de finales del 85, el cajón en cuestión figuraba como un liberado, peligro expuesto, sin nombre, sin identificación de activo, sin etiqueta de cadáver. La firma pertenecía a Evaristo Mayares, un nombre que no coincidía con ningún registro laboral actual del hospital. Si se tratara de un cadáver para entrenamiento, tendría documentación formal. Si se tratara de un paciente, habría un historial. Pero este cajón había sido borrado del sistema. Hizo copias y añadió a Evaristo Mayares a una lista titulada Personal involucrado. 2 días después, el laboratorio forense llamó. Las impresiones dentales coincidían con antiguos registros de licencia médica. La doctora Mariana Hortal, quien se graduó en 1977, completó su residencia en St. Armand en 1980 y desapareció en julio de 1981. Sara se sentó con el expediente de Mariana abierto. La foto mostraba a una mujer de 20 y tantos años, de ojos brillantes, sonrisa segura y cabello arreglado bajo una bata blanca. Parecía la típica doctora que se queda hasta tarde, habla con precisión y recuerda a cada paciente por su nombre. Sara volvió a mirarlos a los ojos. Me aseguraré de que paguen. De vuelta en los archivos, revisó los registros de turnos de 1981. El nombre de Mariana aparecía en 3 turnos nocturnos de finales de junio, todos marcados con la misma tinta. 27 de junio, 6 Hortal, Mer, turno de noche. 28 de junio, 6 Hortal, Mer, turno de noche. 29 de junio, 6 Hortal, Mer, turno de noche, no se registró ninguna salida. Sin firma de salida, sin anotaciones de incidentes, solo espacio en blanco, como si alguien se hubiera salido de la página. Los documentos administrativos demostraban que Mariana nunca había sido reportada como desaparecida, no había informe policial, ni siquiera un cheque de asistencia social. Sara revisó la carpeta de recursos humanos del archivo. Un memorando interno del 10 de julio de 1981 registraba su estado como, de baja, sin respuesta a seguimiento. Un post-it decía simplemente, posible salida voluntaria.
La salida voluntaria no cuadraba con un cajón sellado de la morgue y una etiqueta de peligro falsa. Localizó la última residencia conocida de Mariana, un modesto apartamento en el Gancho. El inquilino actual, un contador jubilado, recordaba poco, solo que el apartamento estuvo vacío durante meses antes de mudarse. En los archivos antiguos del propietario, Sara encontró una carta de cancelación del contrato de arrendamiento con fecha del 12 de agosto de 1981, firmada no por Mariana, sino por el Departamento de Recursos Humanos del hospital. Vaciaron el apartamento, no registraron ni contactaron con la policía. Una doctora desaparece a mitad de turno, y la institución simplemente traslada sus cosas y la da por desaparecida. Sara se quedó mirando el tráfico de la calle Don Jaime, y con la intuición diciéndole que no era apatía, sino un encubrimiento. Concertó entrevistas con antiguos empleados de St. Armand. Elena Dueñas, una enfermera jubilada de unos 70 años, conoció a Sara en un restaurante. ¿Mariana? Dios mío, qué intensa era. Siempre tenía sus historiales en la mano, siempre haciendo seguimiento. Dulce con los pacientes, no tanto con los médicos que escatimaban en gastos. ¿Parecía inestable?, preguntó Sara. No, respondió Elena. Igual que llevaba más de lo que aparentaba. Dijo que no confiaba en Briones, que sus pacientes no recibían la atención prometida. Judith Soler, otra enfermera jubilada, recordó una conversación en voz baja en la sala de descanso. Mariana había dicho, si creen que estoy dejando pasar esto, se equivocan. Y en algún lugar de esos fragmentos, documentos borrados, cuerpos ocultos, nombres borrados de los registros, yacía la verdad que Sara estaba decidida a descubrir. Pero recordó la voz de Mariana, baja, firme y asustada, en la comisaría. Sara solicitó cualquier material de seguridad de 1981 que pudiera haber sobrevivido. Las probabilidades eran escasas, los registros tan antiguos solían perderse por degradación o reciclaje. Pero St. Armand había archivado algunos carretes antiguos como parte de una póliza de responsabilidad civil ya extinta. Una sola cinta VHS, etiquetada como Air West Corridor 6/29/81, llegó del archivo. Al reproducirlo, mostró una imagen parpadeante en blanco y negro de un pasillo justo afuera de la estación de enfermeras de urgencias. Mariana entró a las 6:03 de la tarde, ajustándose el estetoscopio y saludando a alguien fuera de pantalla. Esa fue la última vez que la vieron. La grabación duró 6 horas más, nunca salió. No se conservó ninguna grabación del nivel de la morgue. Según memorandos internos, esas cámaras se habían desconectado semanas antes para realizar reparaciones de cableado que nunca se registraron como finalizadas. Sara volvió a sacar el registro de la enfermera. Mariana había firmado a las 6 de la tarde. No hubo registro de salida. Su nombre simplemente desapareció, al igual que sus notas. Ninguna de sus historias clínicas de esa noche permanecía en los registros oficiales del hospital. Era como si su último turno hubiera sido cancelado. La siguiente parada de Sara fue el historial financiero de St. Armand de 1979 a 1985. El hospital reportaba ingresos inconsistentes y un número de pacientes hospitalizados en constante descenso. Los memorandos internos hacían referencia a mantenimientos diferidos, permisos y colaboraciones para investigación auxiliar. Una serie de subvenciones de compañías farmacéuticas habían impulsado el Departamento de Medicina Interna durante esos años, especialmente bajo la dirección del Dr. Salvador Briones. Sara encontró registros de transferencias de fondos para desarrollo de estudios piloto y recopilación de datos farmacológicos. No había nombres de pacientes ni protocolos de estudio, solo referencias vagas y documentos contables. El nombre de Briones aparecía en la mayoría de los documentos. Había sido jefe de medicina interna el año en que Mariana desapareció, el mismo año en que comenzaron esos extraños pagos, y ahora estaba jubilado, viviendo tranquilamente en una urbanización privada al otro lado de la colina de San Gregorio. Esa noche,
Sara estaba sentada en su apartamento rodeada de un pequeño bosque de carpetas abiertas en su portátil. La foto del carné de Mariana seguía visible junto a la identificación del hospital. Sara recordaba una y otra vez cómo el nombre de Mariana había desaparecido de los registros, cómo habían vaciado su apartamento, la ausencia de un informe de desaparición. Cada detalle parecía intencional, como si los hilos se hubieran cortado uno a uno, no deshilachado de forma natural. ¿Por qué cancelaron el último turno de Mariana? ¿Qué sabía ella? ¿Y crees que Briones está involucrado? Comenta abajo. A la mañana siguiente, Sara empezó con una pista que esperaba profundizar en la historia de Mariana, familia, parientes más cercanos, alguien que pudiera hablar con ella fuera de los pasillos del hospital. Solicitó la solicitud de licencia de Mariana a la Junta Médica Estatal. No figuraba ningún contacto de emergencia. Una revisión de los registros del Departamento de Salud reveló que sus padres habían fallecido en un accidente de coche en 1974, 7 años antes de su desaparición, cuando Mariana tenía 21 años y estudiaba medicina en segundo año. No había hermanos en el archivo, ningún familiar vivo figuraba en su declaración de la renta, y el contrato de arrendamiento del apartamento no incluía un aval. No había dejado a nadie, al menos no oficialmente. Sara se quedó mirando la línea en blanco donde debería haber estado, pariente más cercano. Incluso muerta, Mariana era su propia isla. Comprenderlo le pesó más de lo esperado, no solo porque complicaba las cosas, sino porque significaba que nadie la había estado buscando. Al mediodía, Sara regresó al archivo municipal, en el largo sótano lleno de estanterías metálicas rodantes y carpetas amarillentas apiladas dentro de cajas desvencijadas. Había solicitado los registros de turnos de St. Armand de junio y julio de 1981. El empleado, un hombre alto de unos 60 años llamado Ron, empujó un carrito delante de ella con un gesto de disculpa. «Esto no te va a gustar», dijo, dejando una caja dañada por el agua sobre la mesa. «Perdimos un montón en el 86, un brote de moho, el sistema de climatización inundó la habitación y se llevó 3 armarios enteros». Sara abrió la caja. Como prometieron, las carpetas estaban deformadas y quebradizas, varias estaban pegadas y eran ilegibles. Las 2 semanas posteriores a la desaparición de Mariana desaparecieron por completo, nada digital, nada. Ron dijo que por aquel entonces todo era analógico, la administración no empezó a escanear hasta el 88. Sara levantó una carpeta que, por alguna razón, no se había dañado, la agenda del 5 al 12 de julio. Estaba prácticamente intacta, pero faltaba el nombre de Mariana. Quienquiera que estuviera a cargo de la programación simplemente se había marchado. Era como si ella nunca hubiera estado allí. Mientras empacaba para irse, Ron dudó. «Tú eres quien investiga a ese doctor, ¿verdad?» «El del cajón». Sara asintió. «Mariana Hortal». Se rascó la cabeza. «Espera un segundo». Desapareció en la trastienda y regresó con una carpeta más delgada, marcada como copias de seguridad de auditoría de profundidad sin clasificar. «Estas eran mis copias de seguridad», dijo. «Solía guardar copias, me daba miedo que se arruinaran los originales». Sara abrió el expediente. Dentro había varias hojas grapadas de los horarios de rotación de urgencias, papel más limpio que el anterior, ligeramente blanquecino, escrito a mano, no a máquina. Llame. Copiar editar. 29 de junio de 1981 Hortal M. Night Sala 3. 29 de junio de 1981 Asistente Briones S. Inicializado SB. Ahí estaba, una conexión directa. 2 pacientes bajo el cuidado de Hortal esa noche fueron asignados al Dr. Salvador Briones, sus iniciales aparecían junto a ambos casos. Un paciente había sido ingresado con el código de admisión especial, FTR82. «¿Qué es ese código?», le preguntó a Ron. Frunció el ceño. «Eso no es un triaje estándar de urgencias, podría haber sido parte de una prueba piloto o de una investigación».
Sara copió la página y la dobló y la guardó en su carpeta. No dijo nada más, pero ya estaba planeando su próxima visita. ¿El doctor? Salvador Briones vivía solo en un alto condominio cerca de Valentier Park. Su asistente abrió la puerta y acompañó a Sara al estudio. La habitación olía ligeramente a betún, libros de cuero cubrían las paredes, la mayoría de medicina, algunos de filosofía. El propio Briones estaba de pie junto a la ventana, un hombre alto y bien cuidado, de unos 70 años, con cabello canoso y una serenidad segura. Detective Valverde, dijo con cariño. Siéntese, por favor. Ella se negó. Estoy investigando una muerte. Se recuperó un cuerpo en el antiguo yacimiento de St. Armand. Él asintió, sin sorprenderse. Escuché algo en la radio. ¿Crees que estoy conectada?, preguntó. Usted fue jefe de medicina interna en 1981. Lo era, dijo con calma, pero eso fue hace mucho tiempo. ¿Te acuerdas de la doctora Mariana Hortal?, insistió. Sonrió levemente, pero algo en el movimiento parecía mecánico. El nombre me suena. Residente, ¿verdad? En realidad, estaba de guardia. Desapareció durante un turno de noche el 29 de junio de 1981. Sus restos fueron encontrados sellados en un cajón de la morgue del hospital. Su rostro permaneció inmutable. Ya veo, dijo. Qué trágico. Te asignaron a 2 de sus pacientes esa noche, tus iniciales aparecen en las hojas de ingreso. No es raro. Supervisé a muchos residentes, dijo, moviendo la mano ligeramente, pero no recuerdo ningún incidente en particular. Sara entrecerró los ojos. ¿Nada en absoluto? No, dijo, aún sereno. Pero te ayudaré en lo que pueda. Su instinto le decía que él ya sabía lo que iba a preguntar mucho antes de que ella entrara. Tras la entrevista, Sara regresó a su oficina y comenzó a investigar a fondo la carrera de Briones. Su nombre apareció en 5 revistas médicas entre 1982 y 1995. Tras el cierre de St. Armand, realizó una beca temporal en Chicago, se incorporó a la junta directiva de una empresa privada de salud y posteriormente presidió una organización sin fines de lucro centrada en la innovación en ética institucional. Su carrera, lejos de verse frenada por el declive de St. Armand, había despegado. Buscó información financiera pública. Briones había formado parte de los consejos de administración de 3 farmacéuticas a principios de los 90, cada una vinculada a tratamientos experimentales y ensayos clínicos acelerados. Sus notas comenzaron a expandirse como una red, la financiación interna de St. Armand, registros de turnos perdidos, códigos de admisión misteriosos, y ahora una doctora que había ascendido discretamente en prominencia a pesar de estar vinculada a un colega desaparecido. Sintió que se aferraba a una verdad que no podía identificar, pero que estaba cerca. En los archivos financieros de St. Armand, Sara encontró un curioso pago el 26 de junio de 1981, 3 días antes del último turno de Mariana. Se había otorgado una bonificación de $7,000 a Evaristo Mayares, supervisor de la morgue. Se había registrado en asignación de tareas peligrosas, pero no venía acompañado de ningún informe de incidentes, ni derrame en el laboratorio, ni mal funcionamiento del equipo, ni explicación alguna. Mayares había dejado el hospital abruptamente en 1982 sin dirección de reenvío ni historial laboral desde entonces. Pero esa no fue su única pista. Concertó una cita con otra exenfermera, Susana Ramis, que ahora trabaja como administradora en un pequeño hospicio a las afueras de Tecoume. Se encontraron en una tranquila sala de descanso. Susana, de unos 60 años, con una postura cautelosa, dijo, recuerdo a Mariana, tras una larga pausa. No éramos muy cercanas, pero la gente la notaba. ¿De qué manera?, preguntó Sara. Susana dudó y luego apartó la mirada. Siempre estaba haciendo seguimiento a los casos, anotando cosas, haciendo preguntas. Sara esperó.
Nunca dejaba notas en portapapeles compartidos, todo iba directo a su bolsillo, continuó Susana. No se supone que uno presione demasiado en un lugar así, sobre todo cuando uno es nuevo. ¿Alguna vez te dijo que se sentía insegura? La voz de Sara era tranquila. Nunca lo dijo, respondió Susana, pero se notaba. Empezó a llevar su bolso consigo incluso al salón. ¿Por qué crees que desapareció? Insistió Sara. Susana tragó saliva. A Mariana le importó demasiado, ese fue su error. Pasó 5 minutos completos en el centro de cuidados paliativos antes de entrar. No estaba segura de cómo reaccionaría Susana Ramis a otra visita, sobre todo con lo que ahora llevaba en su carpeta. No quería usarla, pero sabía, tras años de trabajo en homicidios, que la culpa podía ser más poderosa que cualquier amenaza. Susana la recibió en la entrada lateral con la misma rigidez cautelosa. Llevaba el pelo corto, entrecano, recogido con fuerza hacia atrás y una credencial de visitante sujeta al cuello. Ya te conté todo lo que sé, dijo en voz baja, mirando la carpeta que Sara tenía en la mano. Sara la siguió a la sala de descanso, otra vez, el mismo lugar, la misma luz tenue del techo. Dejó la carpeta sobre la mesa, pero no la abrió de inmediato. No creo que lo hayas hecho, dijo Sara con calma. No todo. Susana apartó la mirada, con los brazos cruzados. Sara abrió con cuidado la carpeta y deslizó una sola foto sobre la mesa, los restos óseos de Mariana, parcialmente envueltos en sábanas descompuestas, tomadas durante la recuperación del cajón de la morgue. Sin sangre, solo la inconfundible silueta de una mujer doblada donde no debía. El rostro de Susana cambió al instante. Se llevó la mano a la boca y contuvo la respiración. Era tu amiga, dijo Sara. Sabías que algo había pasado y lo has llevado encima todo este tiempo. A Susana se le llenaron los ojos de lágrimas y parpadeó con fuerza. No puedes ponerme eso delante y esperar que... Se detuvo, negando con la cabeza. Mentí la primera vez. No quería volver a involucrarme. Otra vez, era la palabra que Sara había estado esperando. Permanecieron en silencio un largo rato. Susana finalmente habló, con la voz temblorosa. Esa noche, el 29 de junio, estaba en la rotación nocturna. Acababa de terminar las rondas cuando vi a Mariana bajar por el pasillo hacia la oficina del doctor Briones. Era casi medianoche. Sara no la interrumpió. Sabía que Mariana había estado insistiendo mucho, haciendo preguntas sobre los historiales clínicos de los pacientes, algunos casos que llegaban no cuadraban, faltaban signos vitales, medicamentos registrados que no se habían administrado. Pensaba que alguien estaba falsificando datos. Sara le había dicho que tuviera cuidado. ¿Entró en su oficina?, preguntó Sara. Sí, lo hizo. No salió. Susana tragó saliva. Bajé unos 20 minutos después. No la vi, pero los oí a través de la pared. Le gritaba, no entendí las palabras, solo el tono, enfadada, acusadora. Y luego se hizo el silencio. ¿Qué hiciste? Susana susurró, me fui. No quería ser parte de esto. ¿No lo entiendes? Briones tenía poder. Podía enterrar gente. Ella perseguía algo demasiado grande. Sara la miró fijamente. ¿No la volviste a ver después de eso? No, dijo Susana negando con la cabeza. Al día siguiente, no estaba de turno. A la semana siguiente, el hospital le dijo que estaba de baja. ¿Y tú no dijiste nada? Tenía miedo, dijo Susana en voz baja. Todas lo teníamos. Sara se recostó, dándole espacio. ¿Fue esa la última vez que interactuaste con ella? Susana dudó de nuevo, luego abrió su bolso y sacó un papel doblado, desgastado y descolorido. Me lo dio la semana anterior, dijo Susana. Me dijo que lo guardara. Que si algo le pasaba,
Alguien tenía que denunciarlo. ¿Dónde está? Lo quemé. La voz de Susana se quebró. Me asusté después de que desapareció. Me dije que me estaba protegiendo, pero sabía lo que realmente hacía. Sara guardó silencio. Volvió a su escritorio y sacó el expediente de Evaristo Mallares. El supervisor de la morgue había desaparecido en 1985, 2 semanas antes del cierre oficial de St. Armand. Se había jubilado anticipadamente y no tenía dirección de reenvío. El hospital lo registró como dado de baja administrativamente, pero Sara no encontró ningún registro de pensión, ni declaraciones de seguros, ni formularios de impuestos a su nombre. Después de ese año, realizó una búsqueda nacional de alias y encontró una coincidencia, Evaristo Mallares, con Ramón Garrido, en Teruel, Washington, un hombre de la misma edad, la misma altura y el mismo número de seguro social parcial. Era dueño de una pequeña casa de una habitación registrada bajo un fideicomiso de tierras y pagaba el impuesto predial en efectivo. Sara salió 2 días después, alojándose en un coche de alquiler sin identificación en la ciudad. Lo confirmó visualmente, el mismo hombre, mayor y más delgado, pero inconfundible. Se había dejado barba y se había teñido el pelo, pero su forma de andar coincidía con la del vídeo de seguridad del hospital de 1982. Durante los 3 días siguientes, Sara estableció un discreto programa de vigilancia. Mallares era reservado, cada 2 mañanas salía temprano, caminaba hasta una cooperativa de crédito cercana y hacía pequeños retiros de efectivo, no más de unos pocos cientos a la vez. Compraba comestibles en efectivo. Conducía una camioneta pick-up de 1992 sin registrar. El detalle más curioso ocurrió al tercer día, condujo hasta un almacén remoto a las afueras de la ciudad, entró con una tarjeta de acceso registrada a nombre de Ramón Garrido y permaneció dentro de la unidad 103 durante casi 40 minutos. Al salir, tenía las manos vacías. Sara sacó el libro de registro más tarde. Él había estado visitando esa misma unidad 2 veces al mes durante casi una década. Buscó los registros de la matrícula de la unidad 103, alquilada con un nombre comercial falso vinculado a una empresa de mensajería de atención médica desaparecida. La dirección era un almacén abandonado que perteneció a una filial del antiguo grupo matriz de St. Armand. Fue suficiente para mudarse. Sara lo esperó afuera de su casa a la mañana siguiente. Cuando él salió con su abrigo y sus llaves, ella se acercó. Ever Mallares, dijo con calma. Él se quedó paralizado. Todavía no estás en problemas, pero necesito que vengas conmigo. No lo esposó, solo abrió la puerta del coche y esperó. Él subió sin decir palabra. En la comisaría, lo condujo a una pequeña sala de interrogatorios. Su tono se mantuvo sereno. Encontramos registros de pago, una suma global emitida a su nombre 3 días antes del último turno de la doctora Mariana Hortal, $7.000. Inusual para un técnico de morgue. No dijo nada. También sabían que él estaba en el edificio cuando ella desapareció, que era responsable de sellar los cajones de cadáveres antes del cierre. Nada más. Sus dedos se movían nerviosamente contra el borde de la mesa. Sara se inclinó. Hay un cajón en St. Armand marcado como peligro. Vaciamos el mismo cajón donde la encontramos. Tú lo firmaste. Sus labios se separaron apenas. Ella mantuvo la voz serena. No estoy aquí para asustarlo, señor Mallares. Quiero la verdad, porque lo que sea de lo que siga huyendo después de todos estos años, no va a permanecer oculto. Su mano tembló levemente. La miró. Ella lo vio, no culpa, sino miedo. Era justo después del amanecer cuando Sara llegó al aparcamiento de grava detrás de Riverside Story en Teruel. Un alguacil federal la acompañaba, permaneciendo en silencio mientras revisaba la orden firmada. No había tardado mucho, entre el alias de Mallares, el contrato de arrendamiento falso y la conexión con una filial hospitalaria desaparecida,
el rastro documental había sido suficiente para justificar un registro. La unidad 103 parecía igual a todas las demás puertas oxidadas de la fila. Pero cuando la cerradura se abrió con un ruido metálico y la puerta gimió al subir, Sara sintió que se le aceleraba el pulso. Dentro, filas de cajas de ahorros maltratadas estaban apiladas en estantes de plástico. Un ventilador se encontraba en una esquina, desconectado hacía tiempo. Todo estaba cubierto de polvo, pero no había señales de daños por agua ni manipulación. La mayoría de las etiquetas estaban escritas a mano: documentos agrícolas 1980, archivos del personal de St. Armand, libros de contabilidad, transcripciones de radiografías. Se acercó lentamente. La temperatura dentro era fresca, pero viciada. Abrió la primera caja: historiales médicos, nombres completos, diagnósticos, hojas de medicación. La mayoría escritos a mano. No eran copias, eran originales. Ninguno llevaba una etiqueta de identificación digital. Sara cogió otra carpeta etiquetada como Casos críticos de mortalidad 1979 a 1981. Docenas de nombres, algunos marcados con marcas de verificación en tinta negra, otros con X rojas. Al fondo había un sobre sin marcar. Lo sacó con los dedos enguantados. La letra la dejó paralizada. Dentro había una carpeta delgada y quebradiza. En la portada, informes de incidentes, sin archivar. Cada página era un resumen del caso, cuidadosamente mecanografiado en papel amarillento, sin firmar, pero con el sello del hospital. Algunas tenían notas rojas: paciente declinó participar, no hay formulario 3C en archivo. Todos los pacientes mencionados habían fallecido en las 48 horas siguientes a su negativa a participar en el tratamiento. Sara hojeó el libro lentamente, captando con la vista nombres familiares. La sexta entrada fue como un golpe en el pecho. Paciente: Emilia Valverde. Fecha de admisión: 3/2/1980. Médico de cabecera: San Briones. Resultado: paro cardíaco tras observación, se denegó el consentimiento para el juicio. Abajo, su madre. Sara se quedó quieta un buen rato, releyendo las líneas. Siempre le habían dicho que el repentino fallecimiento de su madre fue un trágico fallo cardíaco durante una estancia de observación rutinaria, sin complicaciones ni avisos. Ahora, allí estaba su nombre, en un informe secreto de incidentes junto a media docena de personas que se habían negado a participar en el ensayo y habían fallecido poco después. Sara cerró la carpeta lentamente. Respiraba superficialmente, pero con constancia. Esto era personal. En una caja aparte, enterrada bajo una pila de hojas de horas del personal, Sara encontró un cuaderno verde y blando con el lomo agrietado. En la contraportada, con una letra pulcra, decía: MH. Hojeó página tras página las notas de Mariana Hortal, cada una concisa. 12 de junio, el paciente rechazó la medicación del estudio, posteriormente fue transferido con una identificación diferente. Iniciales SB en las entradas diarias. Historial médico editado, sin firmas del paciente, sin formularios de consentimiento archivados. Recursos humanos no responde. Sara miró fijamente el cuaderno. Las piezas finalmente encajaron con una claridad inquietante. Mariana no solo se había topado con errores médicos, había documentado un patrón, un sistema, un mecanismo discreto para eliminar la responsabilidad. Los pacientes que no dieron su consentimiento a los protocolos experimentales murieron poco después, y sus objeciones desaparecieron de los registros. Estuvo a punto de exponerlo, y fue silenciada. Le hirvió la sangre, pero sabía que necesitaba más pruebas para acabar con los responsables. De vuelta en la comisaría de Teruel, Evaristo Mayares permanecía sentado en silencio en la sala de interrogatorios. Sus dedos temblaban ligeramente contra la mesa, y sus ojos se dirigían al espejo como si sintiera el peso que lo oprimía. Sara entró con una caja en las manos, sin presentaciones. Se sentó,
Sacó el cuaderno de Mariana y lo dejó. Revisé el trastero, dijo. Mayares no respondió. ¿Lo salvaste todo? Continuó. Creo que una parte de ti siempre esperó este momento. Nada. Abrió la carpeta del incidente. Ya no hay ningún error. Tengo los informes, los libros de contabilidad, los documentos que te dijeron que guardaras, los que debían ser destruidos. Él seguía sin hablar. Ella se inclinó hacia adelante. ¿Qué pasó ese día? Empieza a hablar. Finalmente, Mayares exhaló, largo y lento, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante décadas. No sabía qué había en el cajón, dijo en voz baja. Te lo juro, no lo sabía. Sara esperó. Me dijeron que lo sellara. Eso es todo, cajón 18. La orden vino de operaciones de arriba. Dijeron que ya estaba libre de riesgo biológico. Se frotó la cara con ambas manos. Pensé que era un mortinato, quizá algún desecho de la cirugía. Eso me dijeron, haz tu trabajo, Evaristo, no hagas preguntas. Y así lo hice. Ya te desconectaste, dijo Sara. Asintió apenas. Me di de baja porque me pagaron más de lo habitual. No fue dinero para callar, no al contado, solo una prima por riesgo. Un pago único. Sara detuvo el interrogatorio. Sabía que Mayares seguía sin decir la verdad, pero tarde o temprano lo haría, ella se aseguraría de ello. Al anochecer, Mayares había sido formalmente detenido bajo sospecha de conspiración para destruir registros públicos, obstrucción a la justicia y manipulación de certificados de defunción. Sara no estaba segura de cuánto aguantaría, pero fue suficiente para retenerlo, y aún más importante, suficiente para citar a otras partes. De vuelta en su escritorio, repasó el nombre de Briones, ahora marcado con un círculo rojo en la pizarra. Había esquivado todas las preguntas y rechazado todas las indagaciones, pero las iniciales estaban en las notas de Mariana. Su nombre figuraba en el informe de incidentes de su madre, y él había supervisado la lista de pacientes la noche que Mariana desapareció. Cogí el teléfono y marqué. Necesito solicitar una segunda orden de arresto, dijo. Esta vez para el doctor Salvador Briones. Colgó y volvió a mirar la foto de Mariana. La joven segura de sí misma, con una sonrisa cautelosa y una mirada directa, ya no se trataba solo de un caso sin resolver. Se trataba de todos los nombres de esa carpeta, y era hora de tirar del hilo. Sara empezó con los nombres del cuaderno de Mariana, los marcados con una X, antiguos pacientes de St. Armand que, según informes, habían rechazado el tratamiento o habían sufrido un declive inexplicable tras procedimientos rutinarios. La mayoría había fallecido a principios de los 80, pero aún podía localizar a sus familias. La primera fue Ruth Landry, hija de Carl Landry, un cartero jubilado que falleció tras una observación rutinaria por vértigo. Ruth vivía en un tranquilo dúplex en Clackamas y no dudaba en hablar. Recuerdo, dijo, que se negó a algo, a un medicamento que querían probar. No le gustó cómo sonaba, dijo que el médico se puso nervioso cuando se negó. Sara pidió los registros. Nunca los enviaron, dijo Ruth. Lo pedimos durante meses. Dijeron que estaban extraviados. Al final nos dimos por vencidos. Después vino el hijo de Therese Aguilar, quien murió en 1981 por complicaciones de una neumonía leve. La presionaron para que firmara algo, dijo. Luego empeoró. No pudimos sacarla. En total, Sara habló con 5 familias. Cada una describió un patrón de deterioro progresivo, sugerencias de tratamientos agresivos, creciente presión para recibir atención especializada y, finalmente, un deterioro repentino. Historiales faltantes. Solicitudes de autopsia denegadas. Todo bajo la supervisión del mismo médico de cabecera, el doctor Salvador Briones. Esa noche, Sara recibió un correo electrónico de una dirección cifrada,
no-reply@burmail.org. Fui becario en St. Armand en 1981. Sé en qué estás trabajando. Estaba haciendo algo en secreto. Todos lo sabíamos, pero no dijimos nada. Guardé un memorando. Se adjuntó un escaneo, granulado pero legible. Para S. Briones. D. R. Kendall. Tema: cohortes de estudio de caso. La tercera ronda comienza esta semana. Los sujetos iniciales respondieron mal al compuesto anterior. He registrado las retractaciones en el registro de admisión de junio. Se recomienda ampliar el conjunto de muestras para incluir a pacientes de alto riesgo sin representación legal, especialmente personas mayores e indigentes. Proceder bajo discreción remunerada. Sara leyó el memorando 2 veces, con la bilis subiéndole a la garganta. Era un rastro de papel que desmoronaba la moral. Las frases, sin representación, y discreción compensada, eran un velo tenue que cubría algo más oscuro: experimentación con pacientes vulnerables, ensayos sin consentimiento, un estudio privado disfrazado de atención rutinaria. Briones no solo había supervisado una conducta poco ética. La había aprobado. En los archivos de la Universidad de Medicina de Zaragoza, donde Mariana había estudiado y posteriormente impartido docencia a tiempo parcial, Sara encontró su expediente académico. Algunas evaluaciones rutinarias de estudiantes. Algunas revisiones por pares. Pero una entrada destacaba: una reunión de revisión ética programada para el 30 de junio de 1981, un día después del último turno conocido de Mariana. El tema era: irregularidades en los datos y uso no consensuado de medicamentos entre pacientes geriátricos hospitalizados en el Centro Médico Santa Arminda. La reunión había sido cancelada. No se reprogramó. Pero el momento era inapropiado. Mariana había planeado denunciar la mala praxis, y alguien se había asegurado de que nunca tuviera la oportunidad. A última hora de la tarde, Sara regresó a Zaragoza. Tenía la intención de interrogar directamente a Briones. Tenía suficientes pruebas circunstanciales para presionarlo, incluso sin una orden judicial formal. Sin embargo, al llegar a su apartamento, igual que antes, el conserje parecía nervioso. El doctor Briones salió apresuradamente esta mañana, dijo. Me llevé 2 maletas. No dejé hora de devolución. Sara subió en ascensor de todos modos. Su apartamento estaba vacío, cajones abiertos, puertas de armario entreabiertas, un frasco sobre el escritorio. Habían vaciado los archivos, faltaban certificados enmarcados en las paredes. Pero el ordenador seguía allí, desenchufado y guardado en su caja. Se lo comunicó por radio a Valverde. Alerta: el sospechoso, el doctor Salvador Briones, intenta huir de la jurisdicción. Posible destrucción de pruebas. Se requiere vigilancia en carreteras y aeropuertos locales. 20 minutos después, un agente de patrulla cerca del aeropuerto de Zaragoza reportó un vehículo similar al de Briones, que circulaba hacia el sur por la primera 5, superando con creces el límite de velocidad. Sara se subió a su patrulla y se unió a la persecución. El Lexus negro se desvió entre los autos a una velocidad errática. Unidades de patrulla flanqueaban ambos lados, con las sirenas encendidas. Sara mantuvo la distancia, observando desde atrás con la cámara del tablero grabando. Reconoció la silueta al volante, no había ningún pasajero. Briones salió cerca de South Center, se saltó un semáforo en rojo y siguió adelante. Sus neumáticos rozaron la acera de un carril de giro, y luego se desvió de nuevo a la carretera justo cuando avistaba una barrera de construcción. Demasiado rápido, murmuró Sara. El Lexus impactó contra la acera y derrapó lateralmente. Las ruedas traseras perdieron tracción y el coche dio una vuelta de campana, para luego caer de lado, rozando el asfalto antes de detenerse bruscamente. Los agentes entraron en tropel. Briones intentó arrastrarse por el lado del copiloto destrozado, con la cara ensangrentada y las manos temblorosas.
Logró salir a medias cuando un agente lo inmovilizó contra el pavimento. Sara llegó segundos después. Dentro del coche destrozado, encontró un maletín, un teléfono prepago, varios documentos impresos y una memoria USB. Un papel le llamó la atención, un libro de cuentas bancario que numeraba transacciones en el extranjero entre 1981 y 1984. Los depósitos eran cuantiosos, procedentes de filiales farmacéuticas vinculadas a ensayos con compuestos experimentales. Otra carpeta contenía cartas descoloridas, correspondencia con Clarion Biomedical, un grupo de investigación ya desaparecido, conocido por eludir las normas de ética médica durante su breve trayectoria a principios de los años 80. Se acabó. De vuelta en la comisaría, Sara puso las pruebas sobre la mesa, las notas de Mariana, el memorando anónimo, las declaraciones en el extranjero y las cadenas de correos electrónicos recuperadas de la memoria USB de Briones. El fiscal del distrito aprobó una orden judicial a medianoche. Briones, todavía con bata de hospital y sangre seca en la sien, estaba sentado en una sala de espera con dos agentes a su lado. Cuando Sara entró, no levantó la cabeza. Se le acusa de fraude médico, conspiración y homicidio involuntario, dijo. Cargos adicionales pendientes de revisión de sus vínculos financieros. Levantó la mirada, cansada, apagada. Sara esperó. Él no dijo nada. Entonces, finalmente, susurró. Ella iba a arruinarlo todo. Ni una disculpa. Ni una negación. Solo eso. Sara se dio la vuelta y salió, pero no sintió la victoria. Sintió todo el peso de 17 años de silencio, desgarrados por una mujer que nunca pudo hablar por sí misma. La sala de entrevistas estaba fría. Mayares estaba sentado solo, mirando la mesa con los dedos fuertemente entrelazados. Un abogado de oficio se sentó a su lado, nervioso, joven y callado. Sara entró con un registrador judicial y un acuerdo firmado en la mano. Reducción de la pena a cambio de una confesión completa y cooperación. Esta es tu oportunidad, dijo. Di la verdad, toda la verdad. Mayares no habló de inmediato, pero finalmente asintió. Las palabras salieron lentamente, como algo que no había dicho en voz alta, ni siquiera para sí mismo. Era Briones, empezó. Esa noche, después del enfrentamiento, bajó a la morgue. Dijo que Mariana había armado un escándalo, que se estaba desmoronando, que necesitaba calmarse. No hice preguntas. Simplemente seguí órdenes. Me dio un frasco de midazolam y una jeringa, y me dijo que la calmara hasta que pudiera aclarar las cosas. Lo hice, quedó inconsciente en menos de 2 minutos. Entonces, se detuvo, temblando. Luego la llevé en silla de ruedas a la morgue. Me dijo en qué cajón estaba, el número 18. Dijo que era solo temporal, que despertaría y la reasignarían. Sara se inclinó hacia adelante. Pero ella no se despertó. Mayares asintió con los ojos llorosos. Lo comprobé a la mañana siguiente. Estaba muerta. Y él dijo que no podíamos regresar. Que el cajón tenía que permanecer sellado. Según Mayares, el momento fue perfecto. Poco después, el hospital cerró varias secciones debido a una alerta de contaminación por asbesto. Mantenimiento desalojó al personal del ala y la selló por razones de seguridad. La morgue quedó en silencio, sin uso, sin tocar. Briones dijo que habían usado el cierre como tapadera. Mayares dijo que modificó los registros de la morgue y marcó el cajón como si contuviera desechos médicos que habían sido retirados. Nadie lo revisó. Precintó el cajón, lo cerró con pestillo y les dijo a los demás que había sido descontaminado y registrado. Nadie lo cuestionó, todos intentaban salir de allí. Sara sintió un profundo escalofrío que la recorrió. «¿Sabías que ella estaba allí?», dijo. Él asintió lentamente. Me repetía una y otra vez que no era mi culpa,
que no quería que muriera, que solo hacía lo que me decían. Pero cada año, la situación se hacía más dura. Él la miró. Pensé que quizá derribarían el edificio, que quizá nunca la encontrarían. Pero una parte de mí sabía que era solo cuestión de tiempo. La conferencia de prensa se celebró en el ayuntamiento 2 días después. Una hilera de micrófonos abarrotaba el estrado, con la prensa local y nacional reunida en masa. Detrás del podio se encontraban el fiscal de distrito, el alcalde y el capitán de Sara. Sara permaneció al fondo de la sala, con los brazos cruzados, observando en silencio cómo el fiscal tomaba el micrófono. Después de 16 años, por fin podemos decir la verdad, comenzó. La doctora Mariana Hull, quien anteriormente se consideraba desaparecida, ha sido identificada como víctima de conspiración médica y homicidio. Su muerte fue encubierta en relación con experimentos humanos no autorizados, llevados a cabo bajo la apariencia de atención legítima a pacientes en el Centro Médico Santa Arminda. Se oyeron jadeos por toda la habitación. Actualmente estamos presentando cargos formales contra varias personas involucradas, incluido el Dr. Salvador Briones, quien se encuentra detenido. Las investigaciones continúan. Sara no dijo nada, con la mirada fija en la foto que ahora se proyectaba tras los altavoces, Mariana Hull con su bata blanca, sonriendo con confianza en la escalera del hospital. La habían enterrado no solo en un cajón de la morgue, sino en silencio, en la inacción, en la burocracia. Pero ya no. Todo empezó con renuncias discretas. 3 días después del arresto de Briones, la Junta de Revisión Médica emitió un comunicado público reconociendo que las omisiones procesales y las fallas regulatorias contribuyeron a una cultura de experimentación sin supervisión. Las investigaciones continúan. Prácticas de investigación en el Centro Médico Santa Arminda entre 1978 y 1984. Enterrada en el texto, se encontraba una lista de exmiembros de la Junta Directiva y nombres de enlaces de investigación que ahora aparecían en la correspondencia archivada y los memorandos internos de Briar. 2 exmiembros de la Junta Directiva renunciaron a sus funciones docentes activas en universidades privadas, otro fue citado para declarar sobre los vínculos de financiación entre St. Armand y Clarion Biomed. Para finales de la semana, 3 hospitales de la región reabrieron voluntariamente sus propias revisiones éticas, buscando patrones similares a los que habían surgido de las notas de Mariana. El hospital universitario más grande de la ciudad eliminó el nombre de Briar de su muro de donantes. Lo que una vez pareció enterrado en un archivo obsoleto había desencadenado el desmoronamiento de toda una red profesional. Sara se encontraba en el auditorio de un centro comunitario una tarde lluviosa de martes, frente a un grupo de familias a las que conocía por su nombre, Ruth Landry, Miguel Aguilar, Annette Siels. Cada una traía documentos descoloridos y certificados de defunción fotocopiados, muchas nunca se habían preguntado qué les había pasado a sus seres queridos hasta ese momento. El auditorio bullía de dolor silencioso y una nueva ira. Una abogada de derechos civiles llamada Lie Brown se dirigió primero a ellos, describiendo la estructura de la demanda colectiva: homicidio culposo, conspiración para defraudar, negligencia institucional. Luego presentó a Sara. No había planeado hablar, pero se giraron hacia ella expectantes. Ella dio un paso al frente. No sabía cuán grave sería esto cuando la encontramos, comenzó, pero quiero que sepan que no nos detuvimos. Mariana Hull murió intentando exponer lo sucedido. Este caso ya no es solo suyo, también es suyo. Después, varios familiares se acercaron a ella. Gracias, susurró Ruth, apretando la mano de Sara. Nos diste un motivo para luchar. La audiencia de sentencia se celebró 3 semanas después. La sala del tribunal estaba más silenciosa esta vez, menos cámaras, sin alegatos iniciales, solo el mazo, las familias de las víctimas sentadas en un silencio sepulcral y los 2 hombres de traje sentados a cierta distancia. Mallares, con su discreto atuendo gris, y Briar con su diluyente azul marino, el juez Palmer se dirigió a la sala. Su tono era mesurado pero firme. Al señor Evaristo Mallares, dijo,
Se le declara culpable de manipulación de pruebas, obstrucción a la justicia y negligencia criminal que contribuyó a homicidio involuntario. Se le condena a 12 años de prisión estatal, con derecho a libertad condicional en 7. El tribunal toma nota de su cooperación para revelar la conspiración más amplia. Mallares cerró los ojos, pero no dijo nada. Doctor Salvador Briar, continuó el juez, se le declara culpable de conspiración para cometer fraude médico, múltiples cargos de experimentación humana no autorizada y asesinato en segundo grado por la muerte de la doctora Mariana Ull. Se le condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Briar alzó la mirada hacia el estrado por primera vez desde su arresto, su expresión vaciló, no por remordimiento ni confusión, sino por la comprensión de que el sistema que una vez manipuló finalmente se había vuelto en su contra. No hubo aplausos ni jadeos, solo el sonido del mazo golpeando la madera y el lento movimiento de las sillas mientras la sala del tribunal comenzaba a vaciarse. 2 semanas después, Sara regresó a la obra donde todo había comenzado. El viejo hospital ya no estaba, reducido a un terreno aplanado de tierra húmeda y cinta de precaución. Las excavadoras permanecían inmóviles bajo el cielo gris. Ella se quedó de pie bajo su paraguas, contemplando el espacio. Allí era donde Mariana había trabajado, donde había luchado, grabado, resistido. Allí era donde había muerto su propia madre. Durante un largo rato, Sara no dijo nada. Dejó que el silencio se prolongara, roto solo por el viento que se abría paso a través de la cerca metálica y el suave golpeteo de la lluvia sobre la grava. Pensó en los años transcurridos, en todas las preguntas sin respuesta, en los errores silenciosos que nunca habían salido en las noticias. Pensó en Mariana, sola en ese cajón frío, con sus notas sin terminar, en su madre, en esa cama, desvaneciéndose lentamente tras negarse a un tratamiento que nadie le había explicado. La ciudad construiría algo nuevo aquí, otro nombre, otro propósito, pero Sara recordaría lo que había sucedido antes, el dolor enterrado bajo el papeleo, las verdades que casi permanecieron ocultas y las mujeres que nunca dejaron de resistir, se dieran cuenta o no. Su voz era tranquila cuando finalmente habló, que descanses en paz. Gracias por ver hasta el final. Si te gustó esta historia, dale a me gusta. Si aún no lo has hecho, suscríbete para ver más.